Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y tengo el gusto de colaborar en la ABM desde hace poco más de 12 años como coordinador del grupo de trabajo de cheques y cuento con una experiencia de 30 años en el sector bancario. Primeramente quisiera yo agradecer a la ABM por este espacio. La verdad es que me parece una idea genial para acercarnos tanto a clientes como a usuarios de los servicios de la banca, en donde el objetivo es platicarles tanto propiamente de los servicios como de recomendaciones de seguridad, que es la que me corresponde en esta ocasión, pero de manera muy sencilla, ¿sí? Quisiera yo recordarles que pueden hacer preguntas en cualquier momento y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. También quisiera decirles que la información de esta y de otras sesiones del ABM se van a encontrar en las redes sociales, ¿sí? Todas disponibles para todos ustedes. Sin más preámbulo, paso a la presentación, si son tan amables. Y ahí me indican si ya se ve la presentación, por favor. Y bueno, en esta ocasión me va a tocar platicarles acerca del uso del cheque como medio de pago, así como las mejores prácticas de uso. Como les comentaba, este es mi perfil. Y quisiera pasar a la materia. Antes que nada, quisiera empezar con lo más sencillo, con lo básico, que es un cheque, ¿sí? Recordemos que el cheque es un título de crédito en el cual se va a tener acceso a estos recursos por parte de un depositante para poder hacer el retiro de una cantidad de dinero. En esta ocasión, para que todos nos vayamos familiarizando de los términos, al depositante o que emite los cheques, lo vamos a llamar librador, ¿sí? Y en el banco en el cual depositamos estos recursos, ahora lo vamos a conocer como librado. Es importante mencionar que nuestro cheque puede ser, podemos transferir este título de crédito mediante un endoso. También quisiera platicarles acerca de 4 formas especiales del cheque, ¿sí? Que son las básicas. El principal, que es el cheque de caja, que vemos en la parte superior, ustedes lo van a poder identificar porque todos los bancos librados hacen la mención a este título de crédito como cheque de caja. También tenemos la forma especial de cheque conocida como cheque certificado, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo. Generalmente los bancos al reverso certifican el cheque con una leyenda y trae 2 firmas de funcionarios que lo autorizan, ¿sí? Esa es una característica del cheque certificado. Y también tenemos el cheque cruzado. Más adelante entraremos un poco más al detalle cuál es la característica del cheque cruzado, pero lo van a identificar porque se le ponen 2 barras paralelas. Y también tenemos el cheque para bono en cuenta, ¿sí? Este es el cheque para bono en cuenta, se le pone una leyenda y también más adelante vamos a platicar cuáles son las ventajas de tener este título de crédito poniéndole esta leyenda a nuestro cheque. A continuación voy a pasar a platicarles algunas recomendaciones en el uso de la seguridad de su chequera. Sí, es bien importante que por favor ustedes tomen en consideración algunas de estas, son las principales, no son las únicas. También será importante que se acerquen al portal de internet de su banco, en donde cada uno de ellos también acercan a ustedes diferentes medidas de seguridad y recomendaciones, ¿sí? La principal, una de las con las que vamos a iniciar, es verificar cuando nos entrega nuestra chequera que esté completamente sellada, ¿sí? Estas vienen en unos empaques que vienen sellados y no deben de dar rastro de violación, ¿sí? Es importante que el titular verifique que no tiene rastros de ser violada. Segunda recomendación, debemos de contar nuestros cheques, ¿sí? Debemos de verificar que haya continuidad, que no haya un salto en los folios, ¿sí? En caso de que identifiquen alguna inconsistencia, reportarla inmediatamente al ejecutivo. La tercera recomendación es, de preferencia, no autorizar a terceras personas a que recojan los talonarios, ¿sí? En caso contrario, dado por las condiciones de pandemia que nos encontramos, si es que es indispensable enviar a un tercero, es importante informarle al banco quién va a acudir, ¿sí? También es importante dar esta notificación y enviarlo con una carta autorización. En el caso de empresas, también es importante que tengan control sobre sus talonarios, así como los saldos y en dónde guardan sus firmas.
Esta es una buena costumbre que al día siguiente de una operación de su día, que revisen sus saldos, que verifiquen cada una de las operaciones y que ustedes las identifiquen. Continuamos con las recomendaciones. Una de ellas también es importante, que es reportar los cheques extraviados. En cuanto ustedes tengan la presunción de que su talonario no va consecutivo y que tienen la idea de que les falta alguno de sus cheques, es importante comunicarse de inmediato a su institución y reportarlo, ¿sí? Con la finalidad de que ese cheque quede bloqueado y se evite que sea pagado. Otra recomendación es identificar a quienes entregamos los cheques, ¿sí? Es bien importante evitar en la medida de lo posible hacer cheques al portador, ¿sí? Es más fácil, de más control, emitir cheques nominativos, es decir, que ustedes identifiquen como libradores de un cheque a quién le están entregando el título de crédito. Sí, otra recomendación es verificar, cuando ustedes reciben ahora cheques para depósito, verificar que estos cheques no presenten ningún tipo de alteración, ningún tipo de tachadura o enmendadura, ¿sí? Porque podríamos estar ante la presunción, a veces hay tachaduras que son bien intencionadas, pero en algunas ocasiones no. Es bien importante que ustedes, cuando reciban un título de crédito, verifiquen que no presente ninguna de estas características. Y la recomendación que viene al final, que justamente era la que yo les platicaba, una buena costumbre es hacer la conciliación de todos los movimientos que se hacen en su estado de cuenta a la mañana del día siguiente. ¿Sí? Si ustedes identifican alguna transacción que no reconocen, están en muy buen momento de comunicarse a su banco para tratar de parar esa operación, ¿sí? Pero sí es muy, muy importante que adoptemos esta buena costumbre de validar nuestras transacciones a la mañana del día siguiente. Continuamos con las recomendaciones. Lo que les comentaba yo, evitar expedir cheques al portador, ¿sí? Nos da mayor certeza y mayor tranquilidad cuando emitimos un cheque nominativo, ¿sí? Y más allá, si es que lo emitimos solo para bono en cuenta. En este caso también verificar la literalidad, verificar que esté bien elaborado el importe con letra y número, que esté correctamente escrito el nombre del beneficiario, que nuestra firma en ese momento sea lo más parecido a como nosotros dejamos nuestro registro en nuestra institución. Sí, a veces por el mismo paso del tiempo, nuestra firma de manera natural va cambiando. Si ustedes consideran que la firma que hacen ya en sus cheques ha variado lo suficiente como para que ya no se parezca, acudan a su banco para también llevar a cabo una actualización de su firma, ¿sí? Esto se puede hacer también en cualquier momento para que siempre la firma que ustedes emiten en sus cheques sea lo más parecida a la que aparece en el registro del banco. Otra buena costumbre al momento de expedir cheques es proteger los espacios y procurar no dejar espacio entre el importe con letra y con la palabra del importe. Si es que van a dejar espacios, cancelenlos con una pequeña rayita, ¿sí? O con uno o dos asteriscos. También evitar en la medida de lo posible poner excesivas cantidades de asteriscos o de símbolos de ampersand, de símbolos de pesos, porque en algunas ocasiones, bueno, pues la delincuencia los utiliza para disfrazar alteraciones, ¿no? Entonces, sí causa suspicacia que un cheque tenga un excesivo número de asteriscos, de símbolos de pesos o de gatitos, ¿no? Sí, sí cancelar el espacio, pero con uno o dos, a manera de que no se pueda anteponer información antes. Otra medida importante es custodiar los cheques en blanco, ¿sí? Siempre debemos de tenerlos bajo llave, no a la vista, que puedan ser fácilmente sustraídos. Y bueno, algunas recomendaciones para el endoso y cancelación de un cheque. Sí, es importante, les comentaba yo, para evitar que un cheque sea cobrado en efectivo, es el cheque cruzado. Sí, en el momento que nosotros cruzamos el cheque, prácticamente ese documento no se puede pagar en efectivo y únicamente puede ser depositado en un banco. Hay cheque cruzado especial en donde ustedes en el centro pueden poner el nombre del banco en el que únicamente puede ser depositado. Pero bueno, con estas dos líneas que le pongamos, evitamos que sea cobrado en efectivo, ¿sí? Y solamente puede ser depositado. Aquí hay dos recomendaciones que quisiera yo hacer y que platicando aquí con el equipo del ABM les decía que sería padre hacer un cazador de mitos,
¿sí? Estas dos recomendaciones quisiera hacer hincapié porque también son muy, muy importantes. Cuando ustedes depositan un cheque de un banco distinto a donde tienen su chequera, ¿sí? Es decir, de otro banco, el dinero queda acreditado hasta el día hábil siguiente después de las 12 del día, ¿sí? Si es un cheque del mismo banco, queda depositado el mismo día y es importante que verifiquen en su saldo que este saldo esté como disponible, ¿sí? Esto hago hincapié porque voy a pasar a la siguiente recomendación. Es bien importante que cuando ustedes tengan producto de la venta de un bien o un servicio y reciban el pago con un cheque a cargo de otro banco, este importe queda acreditado al día siguiente. Es decir, recomendamos no entregar el bien, es decir, la factura de un coche o algún servicio, el día que recibí el depósito. No importa que les muestren la ficha de depósito y que ustedes vean que está depositado en su cuenta, es un depósito virtual. Como lo comenté en la lámina anterior, ese depósito entra ya como un depósito en firme hasta el día siguiente después de las 12, ¿sí? Entonces, sí quisiera yo hacer mucho hincapié porque es muy constante las reclamaciones que nos llegan de personas, pues que bueno, lamentablemente hay quien se dedica a tratar de sorprendernos, diciéndonos que pues, nos van a vender su coche, que voy y te deposito el cheque, te muestro la ficha de depósito, verificamos en nuestro portal y vemos que efectivamente está depositado, pero lamentablemente no tomamos esto en consideración, que el depósito queda hasta el día siguiente y cuando vamos a verificar nuestro saldo, pues resulta que ese cheque fue devuelto porque era falso, ¿sí? Esa sí quisiera yo hacer mucho hincapié. Y otra recomendación que les decía yo que entra dentro del cazador de mitos, con cierta regularidad me comentan que el cheque de caja y el cheque certificado es como tener dinero en efectivo. Estas dos aseveraciones son completamente falsas. Recordemos, como lo vimos en las primeras láminas, que el cheque de caja y el cheque certificado son títulos de crédito y por consecuencia están supeditados a revisiones físicas, es decir, que las firmas de los funcionarios se parezcan y correspondan, que las cuentas, los cheques sean auténticos, es decir, que las cuentas estén vigentes, que exista el saldo para pagarlos. Entonces, sí, son de los mitos que a mí me gustaría mucho que entre todos me ayuden a poco irlos eliminando, que esta falsa creencia, ¿no? De que el cheque de caja y el cheque certificado son como dinero en efectivo. Y bueno, la última recomendación de seguridad es no resguardar cheques que no tengan beneficiario y dejarlos firmados, ¿sí? Esto, como coloquialmente lo conocemos, es dejar un cheque en blanco firmado para que cualquiera le ponga la cantidad, ¿sí? Que se pudiera retirar. Si en alguna de esas pega con el saldo total que tenemos en nuestra cuenta, pues imagínense, prácticamente nos pudieran dejar una cuenta en ceros, ¿sí? Aquí quisiera pasar yo a una nueva medida de seguridad que la mayoría de los bancos poco a poco hemos empezado a implementar. A partir de este año ya es mayor la cantidad de bancos que la hemos venido implementando y que bueno, viene a redondear la seguridad de nuestros cheques, ¿sí? Esta nueva medida de seguridad la conocemos como cheque protegido o servicio de protección de cheques. Es una medida que le conocemos como seguridad lógica, que consiste en que el cheque ya no puede ser cobrado hasta que el titular o librador de la cuenta lo active, ¿sí? Es decir, recibo mi chequera, la custodio y al tener el servicio de protección de cheques, cada que yo entregue un cheque, lo voy a tener que activar. ¿Cómo lo activo? Por cualquiera de los medios que el banco ponga a nuestra disposición y voy a tener que registrar el importe y el número del cheque. Es importante mencionar que la mayoría de los bancos han puesto a nuestra disposición diferentes medios para activarlo. Puede ser desde la misma sucursal, puede ser desde la aplicación móvil que cada banco tiene, puede ser vía llamada telefónica a algún centro de contacto o por la banca electrónica, por internet, sí, que son los principales. Aquí yo quisiera invitarlos y quisiera generarles la suficiente inquietud para que se acerquen a sus respectivos bancos y pregunten acerca del servicio, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo lo puedo activar? Si es que tiene algún costo y también importante, si es que en algún momento yo lo pudiera también desactivar, ¿sí?
Esta es una nueva medida que, como les comentaba yo, la banca poco a poco ha ido migrando, ¿sí? Entonces, es invitarlos a generarles la inquietud, la duda, para que se acerquen a su banco a preguntar por esta. ¿Cuáles son los beneficios del cheque protegido? El principal es que agregamos un blindaje a la chequera. Esta chequera, a pesar de que se encuentre en nuestras instalaciones, en nuestro domicilio o en nuestra empresa, esta chequera no va a poder ser cobrada hasta que yo la active, ¿sí? La mayoría de los bancos también han puesto a disposición a los grandes emisores de chequeras que se puedan activar mediante el uso de un archivo electrónico con un layout ya establecido por cada uno de ellos. También les comento, es importante que revisen las condiciones, si ustedes son altos emisores de cheques, si por ejemplo una empresa corporativa, alguna dependencia de gobierno, hay esa facilidad para que mediante cargas masivas se puedan proteger los cheques, ¿sí? Otra de las ventajas es que esta información de nuestros cheques protegidos está totalmente en línea, ¿sí? Nosotros en todo momento, mediante nuestra banca electrónica, podemos verificar el estatus de protección de nuestros cheques. Y uno de los principales, que era la que yo les comentaba, el cheque que nosotros emitamos únicamente va a poder ser cobrado por la cantidad por la que lo emitimos, ¿sí? Este es un punto importante porque es un valor agregado que esta funcionalidad nos da, ¿sí? Yo tengo ahora la certeza de que yo puedo entregar un cheque a nombre de una persona determinada, voy a entrar a mi banca electrónica, voy a liberarlo o protegerlo por la cantidad por la que yo quiero que se pague y lo asocio al número de cheque. Tengo la garantía de que ese cheque únicamente va a ser cobrado por ese importe a esa persona. Y bueno, la principal es que esto nos permite agregar un control sobre los cheques cobrados y los que tenemos por cobrar, ¿sí? Lo que les comentaba yo, si adquirimos la buena práctica de conciliar al día siguiente, me es más fácil porque yo llevo el control de los cheques que voy emitiendo porque los voy protegiendo y al día siguiente puedo verificar de manera muy sencilla que se hayan ya aplicado, que se hayan cobrado, ¿sí? Y les voy poniendo palomita para poder cerrar yo mi conciliación del día. En el caso de que yo identificara alguna operación irregular, por favor, inmediatamente comuníquense a los teléfonos del centro de contacto de su banco para que estas operaciones puedan ser paradas de inmediato. Pues por mi parte es lo que les quería yo platicar. Si gustan, podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ha sido un placer por mi parte platicarles de estos temas, y muchas gracias. Quedo aquí esperando sus preguntas. En el chat de la transmisión puedes ver las preguntas, por favor. La primera pregunta, ¿ya las identificaste? No, Rafita, si me ayudas, porque no alcanzo a Ok. abrir el chat. En el icono del globito de diálogo viene una pregunta, dice, ¿un cheque certificado es seguro? Aquí nos hacen una pregunta acerca de un cheque certificado, si el cheque certificado es seguro. La respuesta es sí, es seguro, sí, porque nos permite garantizar que la cuenta o la cuenta a la que le vamos a hacer el retiro tiene el saldo suficiente. Sin embargo, es importante lo que yo les comentaba en la presentación, que no entreguemos ningún bien o servicio hasta el día siguiente, si es que es de un banco diferente al que tenemos nuestra cuenta. Si es del mismo banco, el recurso queda acreditado el mismo día y tienen ustedes esa certeza. Muchas gracias.
La siguiente pregunta, Miguel. Al momento en que abro una cuenta, me dan una chequera o debe ser una cuenta especial? Tienes que verificar que sea una cuenta de cheques con chequera. Recordemos que hay diferentes servicios de cuentas de cheques que pueden ser únicamente con plástico o con banca electrónica. Sí es importante que cuando ustedes contraten el servicio de una cuenta de cheques, la pidan con chequera para que puedan tener también su talonario. Preguntan, Miguel, si me dan un cheque, ¿cuántos días tengo para cobrarlo? No existe un plazo mortal para cobrar un cheque. Es decir, el cheque es pagadero a la vista en el momento que se presenta en el banco librado. Sin embargo, la recomendación es cobrarlo lo antes posible, ¿sí? Porque sí existe un plazo legal de su presentación en donde el librador puede solicitar la revocación. Esto generalmente es entre 30, 60 y 90 días, que es el plazo más largo, pero, insisto, el cheque es pagadero a la vista y en el momento que ustedes lo consideren que lo puedan cobrar. Preguntan, si el cheque está a mi nombre y lo va a cobrar otra persona, ¿cómo puedo cobrar? ¿Cómo puede cobrarlo? ¿Qué debe ponerle? Mira, esa es una muy buena pregunta, muchas gracias a quien nos la hace. Hay una recomendación básica de endoso de cheque. Si es un cheque, por ejemplo, que viene a nombre de Miguel Ángel Torres, pero yo se lo quiero endosar a alguien, lo correcto es que yo ponga mi nombre y mi firma, es decir, al reverso, voy a poner Miguel Ángel Torres y mi firma, y posteriormente la recomendación más usual es que la persona que lo va a cobrar es que Rafael Rojas ponga su nombre, Rafael Rojas, su nombre y su firma y luego su número de cuenta en el banco en lo que lo va a depositar. Con esto estamos haciendo una correcta cesión de derechos y una correcta cesión de continuidad de endosos. Es decir, el cajero cuando vaya al banco de Rafa va a poder verificar su identidad, va a ver que es Rafael Rojas, en su sistema va a decir el nombre, puede pedirle una identificación para hacer el cotejo de la firma y cuando teclee el número de la cuenta va a ver que efectivamente sí corresponden. Adicionalmente, el cajero va a poder verificar que Miguel Ángel Torres, que era el tenedor original, ha cedido los derechos del título de crédito a Rafa. Entonces, el resumen es nombre y firma de quien lo endosa y nombre y firma de quien recibe el cheque, ¿sí? Y su número de cuenta para que de esta forma pueda haber una correcta continuidad de endosos. Nos preguntan, Miguel, ¿puedo depositar directamente un cheque a mi cuenta aunque sea de otro banco? La respuesta es sí, lo puedes depositar, aunque sea de otro banco. Nada más recordemos que tus recursos quedarán disponibles en el día hábil siguiente después de las 12 del día. Correcto, gracias, Miguel. Nos Gracias, Rafa. preguntan, ¿cómo sé qué tipo de cheque me dieron? ¿Tiene alguna especificación? Sí, si ustedes recordamos la presentación, les comentaba yo que la mayoría de los bancos identificamos los cheques de caja y en la parte superior, casi siempre en el centro, indicamos que es un cheque de caja. Cuando sea un cheque certificado, ustedes van a poder identificarlo porque en el reverso se pone una leyenda que más o menos dice que certificamos que este documento tiene el saldo suficiente, el importe, y siempre vienen dos firmas, una o dos firmas de funcionarios del banco que certifican que efectivamente ese cheque va a tener saldo. ¿Sí? Es la manera más usual. Si no dice cheque de caja ni trae la certificación al reverso, estamos ante la certeza que se trate de un cheque normal, de un cheque tradicional, ¿sí? De una persona a un tercero. Gracias, Miguel. Nos preguntan, ¿puedo pagar en establecimientos comerciales con cheque? Sí, esa también es una buena pregunta. La respuesta es sí, si el establecimiento comercial así lo acepta, la respuesta es sí. Sí hay algunas tiendas departamentales que sí aceptan, por ejemplo, los pagos de nuestras tarjetas departamentales con cheque y generalmente, como les comentaba yo, ellos se toman quizás a veces un día más para hacer disponible el recurso. ¿Sí? De cualquier forma es importante que ustedes verifiquen que ese cheque sí haya sido cobrado por el importe que les dan. Es importante verificar que en la tienda en la que ustedes quieren pagar les acepten el pago con cheques, pero sí hay muchas tiendas que sí aceptan pagos con cheque.
Gracias. Nos preguntan, a manera de usuario o en la calidad de usuario, ¿cómo puedo distinguir que me están haciendo un pago con un cheque apócrifo? En ese momento es muy complicado si ustedes no tienen el entrenamiento suficiente, pero justamente la recomendación es que si ustedes están vendiendo, en el ejemplo que yo les daba, están vendiendo un coche, ¿no? Por ejemplo, es una de las reclamaciones más usuales, ¿no? A mí se acercan a comprarme mi camioneta, me ofrecen pagarme con un cheque, yo lo recibo. Recordemos que los cheques a cargo de otro banco se reciben salvo buen cobro, lo deposito en mi cuenta, pero no entrego ningún documento hasta que sea en las 12 del día hábil siguiente y que el saldo que esté en mi cuenta esté como disponible, ¿sí? Quiero hacer mucho hincapié en esta parte, es que esté disponible. Una vez que el saldo está disponible, yo en ese momento puedo acercarme con el comprador y hacer todo el trámite de venta, ¿no? Endosar la factura, entregar las llaves del coche y finiquito mi venta. En el caso de la venta de un bien es lo mismo. Si ustedes se dedican, por ejemplo, a la venta de material de construcción, van y les pagan con un cheque, lo pueden recibir, pero no entregar el material o el servicio hasta el día siguiente después de las 12, ¿sí? Al menos una recomendación básica cuando ustedes reciban pagos con cheques es que el cheque no muestre signos de alteraciones, ¿sí? Algún signo de borrado, o si a ustedes les causa alguna extrañeza, lo que les comentaba yo, un excesivo número de gatitos o de asteriscos en el importe con letra y número o en el nombre del beneficiario, tengan alguna suspicacia, repórtenlo a su banco, ¿sí? Para que se le dé puntual seguimiento. Pero sí, va a ser difícil que ustedes lo logren identificar, a menos de que vayan poniendo atención a los detalles. Pero con estas recomendaciones creo que ustedes pueden garantizar que los pagos que reciban van a evitar verse sorprendidos. Gracias, Mike. Con relación al cheque protegido, nos preguntan si se puede activar o desactivar ese servicio en cualquier momento. Y adicionalmente nos preguntan con relación al cheque protegido, si un cheque protegido se puede endosar. Sí, también dos muy buenas preguntas. Contesto la primera. La respuesta es sí. En la mayoría de los bancos que han implementado este servicio tienen la funcionalidad para que podamos acercarnos y solicitar su activación. Y de igual forma, si el servicio en algún momento no me gusta o no me convenció, puedo solicitar su desactivación y es prácticamente inmediato. Con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es sí, se puede endosar. Recordemos que hoy solamente me limité a mencionar que la protección es al número de cheque y al importe, ¿sí? Estamos pensando que en una siguiente fase pudiéramos también agregar como protección el nombre del beneficiario y con esta medida prácticamente tenemos un cheque infalsificable, ¿sí? Pero esto requerirá todavía de algunos desarrollos y de algunas revisiones de términos legales. Pero la respuesta a la segunda es sí, Rafa. Gracias. Con relación a endosos, nos preguntan cómo funciona el endoso en blanco, si es que este existe, y adicionalmente nos preguntan si un cheque endosado tiene que llevar a fuerzas las dos rayas si no queremos que lo cobre alguien más. Gracias, Rafa. Para la primera pregunta, si me la repites, es... Nos preguntan cómo funciona el endoso en blanco. Ok, el endoso en blanco funciona, yo al reverso les platicaba yo acerca de las recomendaciones básicas de hacer un endoso. La ley nos permite que los cheques cuyo monto es menor a 5,000 pesos, únicamente en el reverso poniendo una firma, es decir, el cheque viene a nombre de Miguel Ángel Torres y yo al reverso pongo mi firma. Eso es un endoso en blanco, porque no se pone el nombre, no pongo mi nombre y prácticamente ese cheque puede endosarse a cualquier persona. Pero los cheques cuyo monto sea mayor a 5,000, un centavo, 5,000 pesos con un centavo, sí tienen que venir endosados, como yo se los comentaba, a nombre de persona determinada. Sí existe el endoso en blanco, pero solamente para cheques cuyo monto es menor a 5,000 pesos, igual o menor a 5,000 pesos. La segunda pregunta, Rafita, si me ayudas, por favor. Sí, es en relación a si el cheque endosado tiene que llevar dos rayas transversales para efecto de que no lo cobre alguien más.
No necesariamente. Recordemos que cuando yo le pongo dos rayas o cruzo mi cheque, es para evitar que sea cobrado en efectivo, ¿sí? Es la única característica que le da el cruzamiento. Y como les decía yo, el cruzamiento especial, si en medio de las dos líneas pongo el banco en donde únicamente puede ser depositado. Pero no es una regla general. Únicamente lo que yo evito como librador es que sea cobrado en efectivo. Correcto. En el contexto de la pandemia en la que estamos, nos preguntan cómo se puede cobrar un cheque sin necesidad de ir a la sucursal. También esa es una muy buena pregunta, y aquí yo les pediría aquí a nuestro foro que se pueden acercar a sus respectivas instituciones a preguntar por el depósito que le conocemos como depósito remoto para empresas o el depósito móvil, que son depósito con cheques vía celular. Pueden acercarse ustedes a preguntar por estas dos modalidades para ver si sus respectivos bancos la ofrecen, y la verdad es que es un servicio muy práctico. En el caso de empresas, se le da a la empresa un equipo que lee los cheques y los digitaliza, y desde la comodidad de sus instalaciones ustedes pueden procesar los cheques con la ventaja de que ustedes conservan los documentos físicos para que cuando hay una devolución ustedes la extraen. Si ustedes son empresarios hoy y depositan sus cheques, ustedes saben que una incomodidad es que van al banco, van a la sucursal, depositan el cheque, y si este es devuelto, tienen que regresar a la sucursal a requerirlo para poder iniciar su proceso de cobranza. Con el depósito remoto que la banca ha implementado, este dispositivo se les pone en sus tesorerías, ustedes mismos procesan los cheques, ustedes mismos ven acreditados los recursos de los cheques del mismo banco en el mismo día, y los del salvo en cobro al día siguiente. Si hubiese algún devuelto, ustedes tienen el documento físico, lo extraen e inician su proceso de cobranza. La verdad es que tiene muchas bondades este servicio. Y la otra modalidad es justamente para personas físicas, ¿no? Hoy tenemos un amplio sector económico, por ejemplo, maestros, médicos, enfermeras que reciben sus pagos con cheques, y hay algunas instituciones que cuentan con el servicio de depósito vía celular, ¿sí? En esta ocasión, pues ustedes abren la banca móvil, siguen los pasos que les indica para hacer el depósito, les pide que tomen la fotografía del cheque para que viaje a su banco, se hagan las validaciones de seguridad y lógicas que yo les comentaba, y si todo es correcto, los cheques del mismo banco los tienen acreditados el mismo día, y los que son a cargo de otro banco, bajo el procedimiento tradicional que les he platicado, a las 12 horas del día hábil siguiente ya tienen su depósito. O en su defecto, si es que el cheque fue devuelto, pues ustedes van a ver su reporte de devolución o de rechazo. Insisto, la ventaja es que no tienen que ir a la sucursal, evitándose el riesgo de la pandemia, y desde la comodidad de su domicilio, pues ustedes saben si el cheque ya no tiene saldo o la cuenta no existiera, tienen el documento para iniciar el proceso de cobranza. Gracias, Miguel. Si nos pudieras explicar qué sería un cheque postfechado y si se puede cobrar un cheque postfechado. Sí, Rafa, muchas gracias. Sí existe el cheque postfechado. O sea, yo puedo ponerle a un cheque que sea cobrado el 15 de marzo, ¿sí? Sin embargo, pues esto fue una práctica que existió hace muchos años con el fin pues darnos como un plazo, ¿no? Para poder fondear ese cheque. La verdad es que la ley hoy me dice que aunque el cheque traiga fecha del 15 de marzo, pues yo puedo ir mañana o hoy a depositarlo, y como les platicaba yo, si la cuenta existe y tiene saldo, me lo van a pagar o me lo van a depositar. Entonces, pues era más un uso que se le daba hace muchos años a estos documentos, pues para que dar tiempo, se daba mucho, era como dejar una prenda, ¿no? Yo iba y compraba una mercancía, dejaba un cheque postfechado por el amparo del valor de esa mercancía, en el Inter me daba tiempo de fondearme para que cuando se presentaban a cobrarlo, pues no había ningún problema. Pero realmente, como les comento, la ley dice que el cheque es pagadero a la vista. Entonces, sí se usa, pero bueno, pues con las reservas, ¿no? Que si no tienen el saldo suficiente, va a salir devuelto. Correcto. ¿Cuántas veces se puede endosar un cheque? No hay un límite, la verdad es que la ley no establece un límite, lo que sí es que el cheque pues tiene limitado a un espacio. Si se van acabando los endosos, incluso la ley nos permite ponerle un añadido con una cinta adhesiva y un papelito, y puede continuarse los endosos. La idea, lo correcto sería que si ustedes van a recibir un pago con un cheque que ya trae muchos endosos, no es muy recomendable.
¿sí? Porque pudiera ser que es un documento que estaría bajo la sospecha de alguna irregularidad. Pero bueno, es ilimitado, puede venir abierto, pero sí la recomendación es que no reciban ustedes pagos con más de un endoso. Correcto. ¿Los cheques de caja y los cheques certificados pueden depositarse en bancos distintos a aquel al que los emite? La respuesta es sí, Rafa, es correcto. Yo puedo tener una cuenta de cheques en el banco A y mi cheque ser del banco B, yo lo puedo depositar sin ningún problema y como comentaba yo, el recurso lo tendré disponible en el día hábil siguiente después de las 12. Nos preguntan si alguien tiene cheques muy viejos, ¿los puede usar aunque el banco ya no tenga ese dibujo? Fíjate, esa también es una muy buena pregunta. Yo les pediría que se acerquen a preguntarlo primeramente con su ejecutivo para ver si esos cheques aún son válidos. La banca hizo un esfuerzo por agregar medidas de seguridad estándar hace aproximadamente unos 10 años y si un cheque no cumple con estas medidas, corremos el riesgo de que sea devuelto porque no cumple con este estándar y se le denomina como compensable. Yo les pediría que si ustedes tienen una chequera que consideran que está muy antigua, se acerquen con su ejecutivo, le manden la imagen, si es que no quieren ir a la sucursal, y que ellos les confirmen si aún es un cheque o una chequera vigente para ese banco, ¿sí? Porque si no, correríamos el riesgo de que no sea aceptado ni en la ventanilla del mismo banco o, salvo buen cobro, en la ventanilla de otro banco. Gracias, Miguel. ¿Hay algún límite para la emisión de cheques al año, digamos, en personas físicas o morales? No existe ningún límite. Justamente ustedes pueden hacer uso de su chequera como ustedes lo consideren. Hay quien la utiliza de manera esporádica para hacer ciertos pagos recurrentes o hay quien paga nóminas, ¿no? Entonces no hay un límite. Ustedes pueden emitir la cantidad de cheques que su perfil lo amerite. Eh, para poder tener una chequera, ¿debo tener un monto mínimo en mi cuenta? Sí, yo ahí les pediría que se acerquen al banco de su preferencia. Sí se generan montos, incluso cada banco maneja un tipo de chequera muy específica para cada perfil, ¿sí? Un perfil ejecutivo, un perfil empresarial. Yo les pediría que sí, que se acerquen, sí les van a pedir algún monto mínimo, pero también van a tener derecho a ciertos servicios de valor agregado, ¿no? Como el que les comentaba. Gracias. ¿Todos los bancos emiten cuentas de cheques? La respuesta es sí, todos los bancos emitimos cuentas de cheques, es correcto, y como los comentaba yo, hay algunas cuentas de cheques sin chequera que se pueden ajustar muy bien a sus necesidades. Por ejemplo, si solamente van a recibir pagos electrónicos, hay un producto especial. Si únicamente quieren usar tarjeta de débito, hay un producto especial. Y si quieren un servicio completo en donde quieran tener uso de banca electrónica, uso de chequera y uso de tarjeta de débito y crédito, también hay productos a su medida. Correcto. Nos hacen una pregunta sobre estadísticas, no sé si tú las tengas, pero nos dicen, en el 2020 se incrementó el número de fraudes con cheques. Si tuvieras alguna magnitud de en qué sentido se incrementó, cuál es el delito más frecuente en materia de fraudes con cheques, qué tan frecuente es la clonación de cheques, cuántos casos se dan al año. El coordinador dice que el mayor número de reclamaciones se da en cheques fraudulentos en la compra de autos. Si tuvieras algún dato de cuántos casos ha habido, por ejemplo, en el 2020. No sé si tengas algún dato. Mira, no lo tengo a la mano, pero con mucho gusto podríamos publicar algún tipo de información estadística. Son muy buenas preguntas. Fíjate que respondiendo un poco a varias, estas se compone de varias preguntas. Una de las principales es que sí, tuvimos un importante número de fraudes con cheques durante el 2020. Digo, ahí les podríamos compartir la información estadística. La principal modalidad es la falsificación integral, en donde el defraudador trata de simular un cheque igualito al que nuestro librador tiene, principal, seguido de la alteración, en donde, como les comentaba yo, se altera un cheque,
¿sí? Con los datos originales para tratar de poner diferentes, ¿no? Es decir, yo hago un cheque por 1,000 pesos y cae en las manos de un defraudador y trata de hacerlo por 11,000, ¿no? Esa es una tipo de alteración muy burda y muy sencilla que tratan de hacer. Y efectivamente, este tipo de reclamaciones que les comentaba yo con la venta de bienes o servicios, se da muy común, nos llegan ese tipo de reclamaciones porque, pues bueno, el cliente reclama y dice, oye, yo deposité un cheque ayer y vendí mi camioneta y hoy que voy a verificar mi saldo, pues resulta que está devuelto y no puede ser posible porque era un cheque de caja y yo lo vi depositado en mi cuenta. Lamentablemente esa es la mecánica que utilizan y efectivamente se valen muchas veces de que pues, nos enredan y nos hacen ahí todo un juego medio extraño pues para confundirnos, pero sí, con mucho gusto lo que es información estadística, preparamos algo, Rafa, y lo colocamos aquí en el portal como seguimiento a la plática para que se pudiera tener una visión del tipo de fraude principal y los montos y los principales ataques que sufrimos durante el 2020. Gracias. Con relación al tema del endoso, ¿el cheque cruzado se puede endosar? Sí se puede endosar, es correcto, nada más insisto, no se va a poder pagar en efectivo, únicamente se va a poder depositar. Correcto. En relación al endoso, para realizar el endoso de un cheque, ¿debo hacerlo en un orden predeterminado? Bueno, no existe un orden predeterminado, hay una mejor práctica. Cuando ustedes tienen un cheque de frente, del lado izquierdo tenemos la fecha. Si ustedes lo voltean y queda al reverso y lo levantan, esa es la manera correcta de iniciar un endoso. Ahí el deber ser es que quien es el beneficiario original pone su nombre y firma y prácticamente está cediendo los derechos a quien él quiera. Y ahí lo correcto sería, como les platicaba yo, es que el endosante pone sus datos, ahora pone su nombre, su firma y su cuenta para que pueda acudir a la ventanilla de su banco a depositarlo. Esa es la recomendación más usual como para darle un orden, pero bueno, al final si ustedes lo voltean y utilizan el cheque como ustedes gusten, no pasa nada, pero es una recomendación. Gracias, Miguel. Nos preguntan, si doy un cheque en blanco y la persona me avisa que lo perdió, ¿cómo lo cancelo para que nadie lo cobre? Esa también es una muy buena pregunta. Ahí la recomendación es inmediatamente comunicarse a su banco para reportar el robo o el extravío, o en algunas instituciones se cuenta con la opción de que en la banca móvil podemos alertarlo, podemos reportarlo para que evitar su cobro. Sí es bien importante que lo hagan inmediatamente en cuanto se dieron cuenta para que los mecanismos de contención del banco puedan surtir efecto. Pero sí existe la opción, puede ser en la misma sucursal, puede ser algún centro de contacto por la misma banca electrónica. Correcto. Nos preguntan, contrastando el cheque de pago, ¿qué es más seguro hoy en día? ¿Los cheques, banca por internet, entendería transferencias SPAY o al día siguiente, el TEF que conocemos, o el pago con tarjetas de crédito? Nos dicen, en todas se presenta algún esquema de fraude, pero en tu opinión, ¿cuál sería la más segura? Pues sí, como bien comentan, todas presentan alguna incidencia de fraude. Yo en lo personal creo que son más seguras las transferencias electrónicas, porque hoy los medios de autenticación biométricos que tenemos en los celulares, por ejemplo, en donde ponemos nuestra huella para que nos permita seguir la secuencia de pasos y lanzar una transferencia, son mucho más seguros. En el caso del cheque, pues el tener un papel que ande viajando por todos lados lo hace ciertamente inseguro, ¿no? Y expuesto a que en algún momento pudiera ser atacado. La tarjeta de débito y crédito, bueno, también tiene su medida de seguridad con la implementación ahora del chip más NIP, ¿no? También eso le ha agregado cierta funcionalidad, pero bueno, si me pides ordenarlas de mayor a menor, yo diría que es la transferencia electrónica, los pagos con tarjeta y luego el cheque. Gracias, Miguel. Nos preguntan, ¿se puede cobrar un cheque a nombre de una persona moral? Si existe un endoso o quien lo va a cobrar se identifica como representante legal de la empresa, sí. Si no, no va a ser posible. Es decir, un cheque que venga a favor de una empresa SA
y al reverso viene mi firma, no va a ser posible, a menos de que la empresa SA ceda los derechos, pone la empresa SA una firma que pudiéramos asumir que es la del representante legal, y entonces ahora sí, mi nombre, mi número de cuenta y mi firma, que es como lo hemos platicado. ¿Se pueden pagar servicios con cheques? Sí, también la respuesta es sí. Hay muchas entidades que aceptan pagos. Por ejemplo, Easy, de las que yo recuerdo, hay muchos pagos de tarjetas de crédito y débito y departamentales que aceptan pagos, ¿sí? Habría que buscar específicamente cuando queramos hacer un pago que justamente nos acepten el pago con cheque. Nos preguntan que qué tan frecuente es la clonación de cheques. La verdad es que no es muy frecuente, no es un problema. Digo, si tomamos en consideración que se emiten muchos millones de cheques al año, no es un problema generalizado, es decir, no es que todos los días tengamos clonación, sí hay casos, por eso es que las recomendaciones de seguridad que les hacemos y el cuidado en la chequera, el que usen el servicio de protección de cheques, porque bueno, pues ustedes saben que no hay una medida que por sí misma sea infalible, sino que buscamos que la combinación de todas estas vayan bajando la incidencia. Les digo, sí es un problema que tenemos como industria, aunque no es un problema que hoy nos alarme, les digo, comparado con la cantidad de millones de cheques que se compensan al año, pero bueno, al final, pues nuestra obligación como entidades financieras, pues es la protección y la seguridad de los medios de pago, que ustedes se sientan tranquilos cuando emiten un cheque, y así haya uno o haya 100, pues nuestra responsabilidad siempre será resguardar, pues ustedes que tienen la confianza de depositar sus recursos en un banco, ¿no? Ese es fundamental. Les digo, así sea un cheque o sean 100, esa es la encomienda del gremio de la banca. Correcto. Si no tengo la credencial del INE, ¿qué otra identificación podría presentar para cobrar un cheque? Ahí también yo les pediría que se acerquen a cada institución. Generalmente, si no se tiene el INE, en algunos casos se puede llevar el pasaporte, se puede llevar, algunos bancos aceptan la licencia para conducir, las cédulas profesionales, ¿sí? Hay algunos bancos que sí te aceptan otro tipo de documentos. Yo les pediría que en el banco en donde tengan su cuenta y lo vayan a depositar o lo vayan a cobrar, verifiquen previamente en la página de internet cuál es el medio que les permite identificarse para que vayan preparados. Pero sí hay varias opciones, ¿eh? No está únicamente acotado al INE. Correcto. Nos preguntan si hay un monto máximo para pagar con cheque. No hay un monto máximo. Les comentaba yo que existe un monto mínimo para que un cheque pueda ser nominativo, que es de 5,000 pesos, ¿sí? Pero para que se pueda pagar, pues no, ustedes pueden hacer un cheque por 10 pesos o por millones de pesos. Correcto. Si me equivoco al llenar un cheque, ¿cómo lo cancelo y si esto tiene alguna sanción? Si me equivoco en el llenado, pues mira, sí, puede haber varios tipos de errores, ¿no? Uno que me equivoque, por ejemplo, en el apellido de la persona, ahí seguramente le voy a meter en problemas al beneficiario, porque seguramente cuando se presente a depositarlo, pues no haga match, ¿no? En el apellido o en alguno de los nombres, y no le permitan depositarlo o pagárselo. Si es en el importe y ustedes tienen la ventaja de tener el cheque protegido, pues tampoco se va a pagar porque ustedes lo protegieron, por ejemplo, por 1,000 pesos, pero al llenado físico, pues le puse 1,100. Cuando vayan a la ventanilla a depositarlo o a pagarlo del banco, pues es lógico que no va a hacer match y esa es la seguridad, que no se va a pagar. Ya en ese momento va a ser muy difícil corregirlo, pero si el cheque no ha sido cobrado, podrían ustedes reportarlo a su banco para ver si se puede corregir la protección, es decir, quitarle la protección, que recuperen el cheque y emitir uno nuevo con la protección correcta, ¿sí? Pero sí es muy difícil que una vez que entregaron el documento y vaya el error, ya no se pare si es que el cheque ya se depositó. Correcto. Si envío a una persona a cobrar un cheque a mi nombre y lo endoso, ¿es necesario que esa persona lleve mi identificación? Si ya lo endosaste, no es necesario, porque ya quien se tendría que identificar es la persona a la cual le cediste los derechos del cheque.
Correcto. ¿Tiene un costo la chequera o el banco me la da sin pago, sin comisión? Bueno, también ahí nuevamente les pediría yo que se acerquen a cada uno de sus bancos. Hay algunos bancos que te ofrecen el servicio de un límite de ciertas cheques sin costos. Hay algunos que te los cobran desde el inicio, pero yo ahí sí les pediría que verifiquen en la institución de su preferencia cuáles son las promociones que hay y cuáles son las que tienen o no tienen costo. ¿Cheques tiene alguna comisión? ¿O hay Perdona, la emisión perdóname. de cheques tiene alguna comisión o hay un monto, un número de cheques libres de costo? Sí, nuevamente, ahí cada banco elabora paquetes, ¿no? Por decirles de alguna forma, en donde de acuerdo al servicio que... Estás en mute, Mike. Perdón, Rafa, sí es correcto. Sí, como te comentaba yo, dependiendo del servicio que contrate yo en el banco de mi preferencia, generalmente cada banco estructura paquetes en donde tengo derecho a ciertos beneficios. En algunos casos ofrece la emisión de N número de cheques sin costo y a partir del excedente, pues ya empiezas a pagar alguna comisión, pero sí, ahí nuevamente yo les pediría que se acerquen a verificar la página de internet de los bancos de su preferencia y comparen las comisiones para que ustedes puedan contratar la cuenta que mejor les quede, les acomode de acuerdo a su perfil y de acuerdo a a lo que ese banco les cobra. Correcto. Nos preguntan si el servicio de protección de cheque o cheque protegido es obligatorio. No es obligatorio, como comentaba yo, es opcional. Hoy estamos tratando de invitarlos a que se acerquen a su banco a preguntar por el servicio, a que invitarlos a que lo contraten, ¿no? Pero no, de ninguna forma es obligatorio, sino más bien es una recomendación que les estamos haciendo justamente como un paquete que blinda su chequera. Correcto. Dicen, si el servicio de protección de cheque ya tiene el filtro de beneficiario, además de monto y número de cheque, entonces ya no se puede endosar el cheque o sí se puede endosar. No, sí se puede endosar, es correcto, sí se puede endosar. Hoy la validación del beneficiario no está generalizada en todos los bancos y no es un dato todavía mandatorio. Todavía, yo creo que en una siguiente fase, como les comentaba yo, podríamos agregar la validación del beneficiario. Habría que hacer ahí algunos ajustes porque sí, justamente podríamos evitar el que se endosen los cheques, pero hoy de momento no. Gracias, Miguel. Nos preguntan si la razón social del beneficiario del cheque es muy larga, ¿se puede abreviar en el cheque? La respuesta es sí, y mi sugerencia es que lo abrevien hasta donde los permita la línea que tiene el cheque, es decir, Instituto Nacional, váyanlo poniendo hasta donde les dé, para que cuando ese cheque se verifique en el sistema del banco que lo está recibiendo, vean que efectivamente se trunca ahí. Procuren no poner las siglas, porque a veces las siglas es como cuando ustedes hacen un cheque a nombre de Miguel A. Torres. Miguel A. Torres se tendría que identificar porque el A no necesariamente es de Ángel, puede ser de Alfonso, ¿sí? Entonces la sugerencia es escriban el nombre hasta donde les dé y hasta ahí llénenlo. Sí, procurar no poner siglas si es que el nombre oficial no corresponde. Miguel, son todas las preguntas. No sé si quieras concluir con algo en relación al cheque protegido. No, pues yo nuevamente reiterarles el agradecimiento por la oportunidad de tener esta plática. En cuanto al cheque protegido, invitarlos a que se acerquen al banco en el cual tienen su cuenta, o si van a abrir alguna cuenta y van a contratar un producto de cheques, pregunten por este servicio. De verdad los invito a que lo contraten. Es el tener como lo decíamos en la presentación, el servicio de chequera prácticamente blindado para llegar a la siguiente fase, que sería el ideal poderlo proteger incluso con el nombre del beneficiario, ¿sí? En el afán de que logremos una seguridad combinada entre el banco librado y el cliente o usuario, ¿sí? Esta combinación creemos que es la que nos puede dar el éxito de que realmente tengamos un sistema de pagos con cheques completamente blindado y seguro. Y bueno, para finalizar, Rafa, nada más recordarles que el material se va a encontrar disponible en las redes sociales del ABM y pues muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.